nosotros vamos a continuar estudiando nuestra tabla de datos y lo que vamos a estudiar es, pues, qué son exactamente los intervalos de confianza y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestros datos, ¿no? Y vamos a necesitar entender los vídeos anteriores de, pues, intervalos de confianza y p-valor porque lo vamos a utilizar. Entonces, nada, yo tengo mi tabla de datos y yo he descubierto, sí, por ejemplo, que las medidas estas de peso son las medidas de peso para distintos momentos del embarazo de la madre. Es decir, aquí tengo la primera persona, sí, que pesaba 67, no, que pesa en algún momento del embarazo, ¿no? En el momento, quizá en el mes 4, pesa 64,9 kilos. Y bueno, pues vemos que en distintos momentos del embarazo, pues pesa valores distintos. No sé exactamente cuándo en cada caso, pero supongo que es progresivo. Lo veremos, eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos distintas medidas de la misma población en distintos momentos del tiempo. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es ver si estas medias, las medias de las distintas variables, para toda la población, el intervalo de confianza coincide o no, ¿no? Son significativamente iguales o no. Entonces, la palabra significativamente, entonces ahora significará que los intervalos de confianza a una cierta proporción, que nosotros vamos a tomar al 95%, pues si los intervalos coinciden entre ellos o no. Y vamos a decir si son iguales significativamente es que los intervalos coinciden y si son distintos significativamente es que los intervalos no coinciden. Y nada, pues para ello necesitamos calcular los intervalos de confianza al porcentaje que nosotros queramos, que va a ser el 95% de todas estas medidas. Y lo primero que podemos hacer es siempre, pues, hacer un gráfico de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo voy a ir a gráficos y aquí hay una opción que pone barras de error que yo puedo utilizar para hacer las barras de los intervalos de confianza. Entonces yo le doy y voy a utilizar la opción de agrupado y creo, vamos a probar, ¿no? Que el de agrupado y resumir para distintas variables. Ah, exacto. Entonces yo lo que voy a poner aquí, a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño por abajo, que no puedo. Entonces nada, en variable yo lo que voy a poner son las medidas que yo quiero medir, ¿no? El peso de la madre en este momento y después en el momento 3, en el momento 4, 5, 6, 7. Eran estas medidas de aquí, ¿sí? En variable. Entonces, de momento no voy a separar por géneros, pero podría, y esto me cambiará un poco el asunto, pero de momento no voy a separar por género del bebé, voy a coger el peso de las madres sin saber si está embarazada de un niño o de una niña, y voy a hacer el intervalo de confianza, porque lo digo aquí, y le digo, vale, la barra representa el intervalo de confianza para la media al 95%. Yo esto lo podría cambiar al 99% o al 80%. Vamos a hacerlo solo para probar, bueno, pues al 99%, ¿sí? Y nada más, nada más. Entonces, yo ahora debería poder... ahora veo que no me deja hacer aceptar, ¿no? Y esto es porque yo le he dado la opción incorrecta al principio. Entonces, voy a darle la opción correcta, que sería igual, todo igual, pero en vez de agrupado, simple. Y ahora aquí creo que me va a dejar hacerlo. Y aquí voy... No, la V1 y la V2 no. Yo solo quiero las columnas estas de aquí. ¿Veis? De la 4 a la 8 y esta también. Entonces esta, la 3, no, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Sí, la 3 no entraba. Vale. Entonces yo voy a hacer el intervalo de confianza al 99% y claro, como no estoy separando por géneros, pues antes no me dejaba y entonces tengo que utilizar esta opción. Y nada, le voy a dar a aceptar
y me va a decir, vale, pues este diagrama, ¿no? Que estas barras van a ser los intervalos de confianza al 99% de, ¿ves? Lo pone aquí, de las medidas estas. Y yo lo que veo es que todas estas medidas, pues de alguna manera creo que solapan, ¿no? Yo puedo preguntarme quizá si está la primera y la última, si no solapan entre ellas, y lo puedo comparar aparte para preguntármelo, pero bueno, vamos a decir que si solaparan, pues diríamos que estas medidas son significativamente iguales al 99%. Entonces yo lo voy a volver a hacer para el 95% para ver cómo cambia esta historia, ¿no? Entonces voy a volver a hacerlo en gráficos. A ver, lo puedo poner a un lado. Entonces gráficos, a simples, definir y cambio este 99 por un 95 para ver cómo me cambia la historia. Y vemos que, bueno, pues que lo que pasa es que los intervalos se han hecho más estrechos porque, bueno, pues ahora habrá el 95 y no el 99, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues sí que veo que finalmente la primera y la última son distintas al 99%. ¿Y por qué son distintas? Son significativamente distintas, la primera medida y la última son significativamente distintas al 95% de confianza. ¿Y por qué? Pues porque no solapan las medidas, mientras que las otras pues continúan solapando. Y por lo tanto, yo no puedo decir que son distintas a este porcentaje. Si yo disminuyo el porcentaje, pues sí que podré verlo, ¿no? Entonces, simplemente para ver los números, yo podría ahora querer comparar los números de esta, de la primera y de la última, ¿no? Y para eso voy a utilizar el menú analizar, y en analizar voy a poner, a ver, comparar medias y proporciones. Estoy comparando dos medias de dos medidas distintas. Y aquí pues voy a ir a comparar medias, y voy a hacer esta prueba T de muestras y voy a hacer en este caso emparejadas. ¿Y por qué emparejadas? Porque es que son, o sea, cuando dice muestras emparejadas se refiere a si estás utilizando la misma población o estás utilizando distintas poblaciones en tu análisis. Entonces, como nosotros tenemos las mismas madres que las medimos en distintos momentos del tiempo, pues estas medidas están emparejadas porque son de la misma población, ¿no? Entonces, luego haremos independientes, pero ahora pues empezamos con las emparejadas. Y aquí, pues nada, yo voy a poner pues lo que quiero hacer, el weight measures, este que lo tengo aquí como variable 1, y el 8 sí, que es el último. Yo lo he puesto porque lo tenía porque lo he puesto antes, pero vosotros lo ponéis aquí con la flecha esta, ponéis como 1 y como 8. Y supongo que en opciones, pues aquí tendrás una opción que pones el intervalo de confianza que tú quieres comparar. Si queréis, lo podemos comparar a los dos, al 99 y al 95. Como hemos hecho los dos gráficos, vamos a hacer primero el 99, aceptar, y después, pues bueno, nada, antes de mirar nada, pues hago el 95 y así ya lo tengo hecho. Ah, tengo que hacer lo mismo. A ver, ¿dónde estaba aquí? Aquí. Y cambias este numerito por un 95. Continuar. Vale. Y entonces ahora me miro un poco lo que me ha dado. Y entonces me dice, vale, estoy haciendo. Aquí me lo dice, ves, este es el del 95. Y arriba igual para el 99, ¿veis? Entonces, bueno, yo lo que estoy haciendo es comparando estos dos casos, o sea, haciendo la diferencia entre la primera medida y la última, ¿sí? Y cuando hago la diferencia me dice que la primera media es esta y la segunda media es esta. Yo lo que quiero saber es si son significativamente distintas al porcentaje dado que yo he escogido. Pues bueno, pues al 99 yo lo que voy a mirar es si el intervalo de confianza de la diferencia está cruzando a mi cero o no, ¿no? Y entonces para el 99, pues veis que el intervalo de confianza para la diferencia no cruza el cero, porque aquí entre el menos 4,5 y el menos 3,6 no hay el cero, por lo tanto aquí puedo decir que las medias son distintas al 99%. Y cuando lo hago al 95%, pues me sale exactamente lo mismo, no exactamente porque los números son distintos, pero me sale la misma conclusión, que sí, que efectivamente las medias son distintas
estas dos medias de estas dos medidas son distintas tanto al 95 como al 99% de confianza. Entonces yo voy a mis gráficos y los miro. El 99%, pues aunque aquí a ojo no lo estaba viendo bien, pues aparentemente este número de arriba es más bajo, está más arriba que el de abajo. Y aquí también pasa. Entonces yo que si queréis puedo hacer la misma comprobación, pero para el primero y el segundo, para que veáis, o para el primero y el séptimo, para que veáis que aquí sí que se nota claro que solapan y por lo tanto. Entonces, para que veáis la diferencia con lo que obtendríamos si las medidas fuesen iguales entre ellas, pues si, por ejemplo, aquí vemos el V4 y el V5, que son medidas significativamente iguales aquí al 95% de confianza, porque los intervalos claramente coinciden, pues lo que vamos a encontrar es que si vamos a analizar y lo ponemos a comparar medias, continuamos con las puestas emparejadas porque estamos pensando en la misma población y ponemos aquí, en vez de el weight measures con el V8, ponemos el V4 con el V5, que vemos que claramente son iguales, ¿sí? Entonces en opciones le hacemos el 95% porque es como queremos estudiarlo, ya nos sirve y le damos a aceptar. Lo que obtenemos es que aquí al 95% entre el V4 y el V5 sí que estamos cruzando el 0, ¿no? Aquí entre el menos 0,2 y el 0,3 son números que el 0 está entre medio, ¿no? Entonces vemos que lo que estamos viendo es que la diferencia entre estas dos medidas pues es prácticamente 0. Y por lo tanto podemos decir que son significativamente iguales a el 95% de confianza. Si lo hiciéramos en 99 pasaría lo mismo porque lo que estaríamos haciendo es haciendo el intervalo más grande, más ancho. Y si lo hiciéramos más ancho, pasaría aún más, ¿no? Si lo hiciéramos más estrecho, podríamos intentar pensar qué es lo que hemos hecho antes, ¿no? Hemos cogido un intervalo más estrecho que el 99, que es el 95, y hemos comparado este con este, el primero con el último, y vemos que hay diferencia. Todo esto pues sirve para comparar datos, ¿no? Porque tú cuando tienes medidas, pues tienes medidas y quieres comparar no solo el puntito en sí, porque es difícil comparar un puntito pensando en un conjunto de personas, sino quieres saber dónde está el 99% de la gente, ¿no? Entonces esto lo podemos imaginar como que el 99% de la gente está aquí y en este caso está aquí. Entonces si estas poblaciones son iguales. Entonces podemos hacer la misma historia, pero en vez de comparar a la misma gente en diferentes momentos de su vida, lo que podemos es comparar distintas personas. Por ejemplo, podemos hacer el mismo estudio, pero ahora separando entre las madres que han tenido un niño chico y las madres que han tenido un niño chica. Entonces, para eso, pues bueno, vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora vamos a escoger agrupadas. Entonces, bueno, las opciones yo nunca me acuerdo, pero si no, pues voy atrás y ya está. Creo que vamos a coger agrupadas y resumen para distintas variables, pero bueno, si no, lo cambiamos. Sí, parece que sí. Entonces, porque ya si lo habéis hecho antes, pues os sale que ya lo teníais, y si no, pues lo vais cambiando. Entonces yo esto lo he hecho hace un rato, entonces por eso me sale. Entonces nada, pues que escogéis todos los pesos que queréis poner, todas las cosas que queréis comparar, los ponéis aquí dentro en variables. Yo quiero comparar estos de weight después del 4 al 8. El 3 no, ¿ves? Entonces yo quito el 3. Es otra medida el 3. Entonces, y yo ahora lo que hago es separar por género, no separar entre chicos y chicas. Las madres, los pesos de las madres que han tenido hijos y los pesos de las madres que han tenido hijas, a ver si veo alguna diferencia. Y lo decido escoger el 95%, pues nada, ya por tradición, por no ir cambiando el número, pues normalmente se escoge siempre el 95%, pues lo hacemos así. ¿Sí? Y ahora yo, si puedo, pues le doy al botón de aceptar y lo que me va a hacer es separar entre las dos poblaciones, ¿no? Estas madres son distintas a estas otras madres. Y ahora yo lo que puedo comparar pues son distintos valores, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo comparar el azul, ¿sí? Que será la misma medida para las madres de chicos y las madres de chicas a un cierto porcentaje. O otros valores, ¿no? Aquí me dice
¿sí? Entonces aquí veo que, bueno, pues si yo quiero comparar distintos, pues no sé, lo puedo pensar, pero por ejemplo, quizá el rojo y el rojo para boys y para girls es bastante distinto, ¿no? Pues yo puedo querer compararlos entre ellos. Pues el rojo es el V4. Pues el V4 al 95% parecen ser iguales, porque parecen que solapan, pero bueno, son números más distintos. Quizá puedo mirar otro intervalo a ver a partir de qué intervalo encuentro la diferencia entre estos dos datos. Y nada, lo que hago primero pues es ir para comparar dos, ¿no? De distintas poblaciones. Ahora voy a analizar y al comparar medias y proporciones, ahora cojo el otro, el de pruebas de muestras independientes, porque son distintas personas. Y comparo el de muestras independientes que pongo, quiero medir el rojo es el V4, pues cojo el V4 y lo quiero separar entre chicos y chicas. Entonces voy a poner el género aquí. Y aquí me dice, ¿qué género? Bueno, pues le tengo que mirar en la tabla, ¿no? No sé. Género chico y chica. Vamos a buscarlo, ¿cómo se llaman? Girl y boy. Pues eso es lo que tengo que poner. Vamos a hacerlo otra vez. Analizar, comparar medias independientes. V4, aquí. Y aquí voy a poner el género. Y aquí me pregunta girl, pues pongo girl. Y aquí pongo boy. Yo creo que funcionará si le... no, vale, si lo escribo así, en teoría está bien. Vamos a ver, aceptas. Y sí, parece que lo he hecho bien, ¿no? Entonces yo, mira, me ha separado el V4 entre chicos y chicas. Y dice que las madres pesaban distintos. Y vamos a ver si es significativo de esta distinción entre sexos o no. Entonces lo que vamos a ver es que nos aparece esta tabla. Y esta tabla significa que me dice, se asumen varianzas iguales o no se asumen varianzas iguales. Y esto es porque, claro, como estamos utilizando dos poblaciones distintas, la de madres de chicos y madres de chicas, pues estas poblaciones no tienen por qué tener la misma varianza, ¿no? de distribución. Y entonces lo que hace el programa es analizar si la varianza de las distribuciones son iguales o no. Y lo hace mirando este numerito de aquí. Entonces, este numerito de aquí, SIC, es el p-valor de la igualdad de varianzas. Si no entendéis lo que es el p-valor, pues he puesto un vídeo de teoría que explica lo que es el p-valor, pero el p-valor es la probabilidad de que dos cosas sean iguales o son distintas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que las varianzas de las dos poblaciones sean iguales es del 96%, por lo tanto es muy alta. Es más grande, es más alta que el 0,05 que yo suelo utilizar para hacer cortes, ¿no? O que se suele utilizar en medicina. Entonces, como esa probabilidad es muy alta, es que las medias sí que, las medias de las varianzas sí que son iguales, ¿sí? Entonces, las varianzas son iguales. Entonces, como son iguales, me voy a fijar en la fila de arriba. Y me voy a fijar en la prueba para la igualdad de medias, me voy a fijar en el intervalo de confianza de la diferencia. Entonces, a mí me dice que el intervalo de confianza de la diferencia, yo lo miro y veo que me estoy cruzando al cero. ¿Veis que me estoy cruzando al cero? Pues si la diferencia cruza al cero, ¿sí? Significa que las medias son iguales, porque la media de uno menos la media del otro, si son iguales, da cero, ¿no? Pues si aquí pasa lo mismo, pero con intervalos. Si dos números son iguales, da cero. Pues si dos intervalos son iguales, significa que el intervalo de la diferencia cruza el cero. Pues aquí vemos que la diferencia tiene un límite inferior de -4 y un límite superior de 1. Y el cero está aquí dentro, ¿no? Entre estos dos valores, pues esto significa que las medidas son iguales al 95%. Por lo tanto, nosotros vemos lo que ya veíamos antes, que los dos rojos pues solapan. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿vale? ¿Y a partir de qué porcentaje no solapan? Pues nada, lo vamos cambiando aquí, podemos quizá probar al 50%, que es el mínimo que deja
el mínimo que deja la máquina es el 50%, pues vamos a poner analizar, comparar medias y proporciones independientes. Esto, todo esto está bien, y entonces aquí ponemos 50. No sé si deja 40, ¿ves? A ver si deja 40. Continúa, pues sí que deja 40. Yo pensaba que no dejaba. A ver si lo hace. ¿Sí veis? Ah, qué bien. Pues yo lo miro otra vez. Mira, miro otra vez. Sí, este número bien, es un número grande. Por tanto, miro arriba. Y aquí continúan siendo. A ver. Ah, no, veis, aquí estos dos números. Aquí. Al 40% estas cosas ya son distintas, porque aquí no estoy cruzando el cero, los dos números son negativos. Por lo tanto, estas medias son distintas al 40% y son iguales al 95%. Si cogemos el 40% de la gente solo, son distintas. Si cogemos el 95, son iguales. Entonces vamos a coger el 50 solo para probar a ver si nos da en el límite aún distintas. A ver, porque esto, bueno, pues cuando vosotros hacéis vuestra investigación independientes, cuando vosotros hacéis vuestra investigación de los datos, pues vais probando cosas y entonces sacáis conclusiones. ¿Veis? Al 50 también son distintas. Pues bueno, pues son bastante distintas, ¿no? Yo voy probando, quizá el 60 o el 70 también son distintas. Voy probando, analizar, independientes, cambio. Y aquí 60, 70, vamos a probar 70. Aceptar. Pues al 70 ya son iguales, ¿ves? Porque aquí ya cruzo. Pues el corte será en 65 o algo así. Pues entonces vosotros vais buscando hasta que veáis en qué porcentaje las distribuciones son distintas. No hace falta que seáis infinitamente precisos con que podáis un número, como yo diría, 65, y entonces haces el cálculo del 65 y lo enseñas y ya está. Y nada, pues bueno, pues así esto sirve básicamente para analizar medias, ¿no? Entonces lo importante de aquí pues es entender pues, este tipo de gráficos, porque este tipo de gráficos pues los vais a ver en algún momento de la vida, ¿no? En el que nosotros estamos comparando poblaciones, aquí esto es una población y estos dos poblaciones, y aquí los distintos elementos son distintas medidas de la misma población. Y entonces comparas este con este, que son la misma gente en distintos tiempos, o si no comparas el azul con el azul. ¿Sí? A ver, comparar el azul con el rojo, pues yo no lo veo tan obvio, porque lo tendríamos que hacer, pero bueno, si lo quieres hacer, pues lo haces. Y pues bueno, pues yo os diría, haced un gráfico que se entienda y después haced mostrad en vuestro guión, pues algunas de estas medidas, si queréis. Yo lo pongo así como esquemático, pero vosotros tenéis que explicarme más o menos lo que habéis entendido. Tampoco, no se trata de poner infinitos números, se trata de, pues yo, por ejemplo, cortar, copiar esto. Vale, pues os he puesto aquí un poco resumido, sí, como la información que hemos obtenido y qué es lo que vosotros pues tendríais que poner en vuestro informe. Después vosotros lo ponéis todo más bonito, con pies de página, con las figuras explicando lo que son y tal. Pero bueno, yo os pongo aquí la información básica que necesitáis poner, que es, bueno, pues explicar en primer lugar qué es lo que estáis haciendo. Vamos a comparar la media de los pesos de las madres y, bueno, pues lo vais a hacer separando por un lado entre chicos y chicas y después también pues entre los mismos grupos o sin separar entre chicos y chicas. Entonces yo lo que he hecho es comparar las medias de las poblaciones, pero sin separar sexos en el primer lugar, ¿no? Entonces sin separar los sexos he visto que la medida de Weight Measures, que era la primera, me parece, la azul, comparada con la 8, ¿sí? Sin separar por sexos, a mí que salía que eran al 95% de confianza, me salen que son distintas, porque aquí no cruzo el cero, ¿no? Entonces es lo que veo aquí, veo una diferencia significativa al 95% entre estas dos variables, y lo he escrito para que lo tengáis claro, ya que el intervalo de confianza no cruza el cero. En tanto, por lo tanto, yo puedo concluir que son medias significativamente distintas. Y aquí no hace falta que añada ninguna coletilla, porque normalmente tendríais que escoger son medias significativamente distintas al 95%, pero en general, cuando hablamos del 95%, pues ya se omite esta anotación.
Mientras que yo cuando comparo, pues por ejemplo, la V4 con la V5, que es la V4, la roja con esta siguiente, ¿no? Pues veo que las medias, en este caso sí que estoy cruzando al cero y por lo tanto son significativamente iguales. Pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Os lo dejo aquí para que lo tengáis escrito y para que lo leáis con calma. Entonces también esto era para la comparación entre la misma gente, ¿no? Pero si yo quiero comparar ahora entre gente distinta, entre madres que han tenido niños y niñas, pues yo también lo puedo hacer. Y en este caso lo tengo que hacer con la opción de independientes, porque no son la misma gente, y lo primero que tengo que mirar es si el p-valor de la igualdad, de asumiendo igualdad de varianzas, si es grande o pequeño. Y como es grande, como es un número que es mucho más grande que 0,05, pues ya me quedo con la primera de la información y ya ignoro la segunda. Lo podéis poner en algún sitio, ¿no? Que la segunda, para mi caso, como este número, si este número fuera pequeño, el número este de SIG fuera 0,01, pues haría al revés, miraría la caja de abajo para sacar conclusiones. Y nada, pues lo que estamos viendo es que si yo hago el estudio, lo tiene que poner al 70%, ¿sí? Lo pone aquí. Si hago el estudio al 70%, veo que estoy cruzando al cero y por lo tanto las medias son iguales. Pues vemos igualdad significativa al 70%. Y en este caso sí que escribo igualdad al 70%. Mientras que si yo comparo ahora el 50%, por lo tanto estoy estrechando mi intervalo de confianza, pues vemos que la diferencia, veis aquí, igual pasa lo mismo de que se asumen varianzas iguales y el intervalo al 50% pues ahora no cruza el cero. Y como no cruza el cero, sí, vemos que el intervalo de confianza no cruza el cero, como no cruza el cero, pues las medidas son significativamente distintas al 50%. Entonces, pues bueno, pues esto te sirve para a ti analizar pues este gráfico y para entenderlo, que es una de las cosas que se os pide en este informe, que hagáis un trabajo parecido a este, como este, con estos datos, y ahora que escribáis pues quizá un poquito más bonito todo lo que tenéis que, como lo que enseñaríais en un informe.